Yo necesito dinero. La vida te va a dar más experiencias que reafirmen esa abundancia de necesidad. Siempre estamos experimentando abundancia. Está reafirmando el nivel de conciencia de cada persona. Y entre más necesitas, menos tienes. El camino de elevar el nivel de conciencia. Y reconozco que nada externo tiene la capacidad de modificar quién soy yo en esencia. Hay muchas cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos están limitando y eso parte de nuestro sistema de creencias. Se dice que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% son negativos, un diálogo interno destructivo. No cumplí la promesa. No soy diamante ganándome 30.000 al mes. Soy diamante presidencial y me estoy ganando $70.000 mensuales. Compórtate como si tuvieras $1.000.000 y cuando logres tu primer $1.000.000, trabaja como si tuvieras $1 en tu banco. Y esa noche yo arrodillando le lloraba a Dios y le preguntaba por qué me pasaban tantas cosas. Y yo, Dios, es que llevo 3 años viviendo situaciones muy difíciles. ¿Por qué me pasa esto? Yo no me lo merezco. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Contentos y emocionados con la persona que vamos a entrevistar, que vamos a hacer sinergia el día de hoy. Mis hermanos Sebas, ¿cómo estás? Bienvenidos, sinergéticos. Excelente, gracias a Dios. Gracias. Por darte la vuelta. Gracias a ti por invitarme. Aquí en entrega, feliz, compartiendo. Oye, Sebas, tengo una pregunta. Lo platicamos ayer en el restaurante, hablando un poquito de tu historia, pero no me quiero adelantar. ¿Cómo se relaciona ser millonario con ser espiritual? Buena pregunta. ¿Cómo se relaciona ser millonario con ser espiritual? Hay una frase que siempre comparto y hace parte de mi filosofía de vida y es: no hay nada más espiritual que ser millonario. Ser millonario es una proyección, una extensión de haber conectado con la abundancia. Entonces, un ser humano que conecta con la abundancia desde el ser, es normal, es inevitable que comparta y exprese en su mundo físico el dinero, la riqueza, porque ya lo encontró dentro de sí. Entonces, se conecta demasiado porque somos seres compuestos de espíritu, mente y cuerpo, hace parte de nuestra experiencia humana, y la espiritualidad es lo que es la base del ser, es donde tú conectas con, yo lo llamo Dios, lo puedes llamar de cualquier otra forma, universo, vida, pero en ese camino de reconocerse, de encontrar adentro todo lo que tú quieres, porque como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. En ese despertar interno reconoces que ya eres un ser abundante, por lo tanto será normal y natural en ti actuar como abundante y se reflejará afuera esa parte de riqueza y de dinero. Entonces sí tiene que ver mucho en la riqueza, ser millonario, con una espiritualidad sana. ¿Cómo trabajas ser espiritual? A nivel pragmático, ser espiritual se trabaja con... Yo lo enseño a través de 3 principios. 1, conectar con esa fuente divina, como la quieras llamar, y esto se conecta a través de la humildad. Okay. Entonces, a nosotros nos enseñaron, y esto es muy latino, que la humildad es falta de dinero. Tú pasas por un barrio pobre y dicen, ay, el barrio tan humilde. Y al contrario, la humildad nada tiene que ver con carencia de dinero. La humildad es reconocer que existe algo o alguien superior y que te creó. Entonces, la espiritualidad es estar siempre en humildad. Y es decir, yo me rindo, me entrego, no soy yo, es Dios a través de mí y Él es el que actúa a través de mí, una fuerza superior. Algunos lo llaman hoy supraconciencia, universo, Buda, Alá, Mahoma, otros Goku, como lo quieras llamar, pero al final es esa fuerza que te guía. 2, el agradecimiento constante. Hay otra frase que es: el que agradece merece. Una persona que está todo el tiempo en agradecimiento constante es una persona que está conectada con la abundancia. Y lo conecto con el tercero, que es el servicio. Quien no vive para servir no sirve para vivir. El servicio y el agradecimiento son las 2 puertas que son las 2 llaves que abren la puerta a la abundancia. Entonces, cuando una persona vive bajo estos 3 principios, es una persona que ya está viviendo la experiencia de ser espiritual. ¿Todos podemos ser espirituales desde tu punto de vista? Lo somos. Nuestra naturaleza, no somos seres humanos buscando la espiritualidad, buscando quiénes somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esa es nuestra naturaleza. Somos seres espirituales, es nuestro fundamento, nuestra base. Lo que pasa es que no todo el mundo lo reconoce y no todo el mundo lo practica, pero todos lo somos en esencia.
¿Qué significa para ti con Dios todo, sin Él nada? Con Dios todo, sin Él nada es la experiencia y la frase que reafirma los principios de un ser espiritual. Y es que uno, la humildad, reconocer que yo soy quien soy por Dios. Que cuando yo me subo a una tarima ante 2000 personas, no soy yo, es Dios a través de mí. Cuando yo gano mi primer $1.000.000, no fui yo, fue Dios que me dio el talento, las estrategias, las habilidades para yo lograrlo. Cuando yo impacto vidas a través de mis redes sociales y me vuelvo viral, no es el famoso, es Dios hablando a través de mí. Entonces, con Dios todo, sin Él nada, es reconocer esa humildad que no soy yo, sino Él a través de mí, agradecer absolutamente todo y servirle al mundo, poner mis dones y talentos al servicio de la humanidad, que ese es el propósito que Dios ha puesto en mí y que en general es el propósito que Dios pone en cada una de las personas. ¿Qué significa todo lo que hay dentro de esta cajita, Sebas? Todas esas cartitas, ¿qué son? Esas cartitas se llaman Clinker Cards. Todo comenzó a finales del 2018, cuando viví el momento más oscuro de mi vida. Venía de un contexto religioso, pasé más de 15 años metido en la religión cristiana, estudié teología hermenéutica, me leí la Biblia 4 veces, iba a la iglesia todos los días, pastor de niños, líder de jóvenes, y recibí carne de pastor. Estaba muy metido en la religión, pero no había experimentado a un Dios de forma viva y real. La religión me había llevado a un adoctrinamiento donde yo todo el tiempo estaba juzgando y señalando a las personas, como lo hacían los fariseos en la época de Jesús, que se sabían la Biblia de memoria, pero siempre era para condenar y juzgar. En diciembre de 2018 vivo el momento más oscuro de mi vida. Llego aquí a Miami después de un secuestro, de 2 quiebras, $200.000 en deudas, dormir en un colchón con mi hija, una iglesia nos recibió. Y fue ahí donde yo le reclamo a Dios y entro en rebeldía con Dios y le digo, ¿por qué me pasa todo esto? Y por primera vez escucho a Dios hablándome frente a frente y me dice, Sebas, te la has pasado toda la vida detrás del dinero, de la fama, del reconocimiento, del poder. Te has vuelto una persona arrogante, soberbia, y todo esto que te has hecho lo has hecho desde el ego. Y todo lo que hagas desde el ego, tarde o temprano, genera destrucción. Y en ese momento, yo quedé confrontado, fue como una cachetada espiritual que me da Dios, porque primera vez que lo escucho así frente a frente, pero Él de forma muy amorosa me da la solución y me dice, cuando conectes con el propósito que yo he puesto en tu corazón, los lujos, los viajes, el reconocimiento, la fama va a llegar, pero como consecuencia. Entonces ahí entra un proceso de, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida entonces? ¿Cuál es ese propósito que tú pones en mi corazón? Y ahí empecé a construir esa espiritualidad, pasé de la religión a la relación, pasé del adoctrinamiento a experimentar a Dios en todo y en todos. Y en ese proceso empecé a escribir mucho. Empecé a construir lo que yo hoy llamo mis principios y verdades espirituales. En esas tarjeticas hay 30 principios y verdades espirituales que están contextualizadas en todas las áreas de la vida. Relaciones, sexualidad, negocios, amistades, percepción de la vida, introspección. Entonces, todas las facetas que uno puede experimentar como humano, empecé a escribir mis principios y verdades espirituales. Y esto yo lo comparto con las personas porque fue el proceso que viví hace 5 años, donde salí de las deudas, salí del momento más oscuro de mi vida, depresión, falta de amor propio, y pude sanar mi relación con el dinero, conectar con la abundancia de nuevo y vivir ese propósito de vida que Dios puso en mi corazón y que hoy lo estoy mostrando al mundo. ¿Cómo fue vivir un secuestro? Wow. Duro porque es una experiencia donde tú no sabes qué. En mi caso, a mí me dio muy duro porque estaban tocando mucho a mi hija. Decían, tenemos a tu hija, vamos a hacer esto. Entonces, yo ya no pensaba ni siquiera en mí, sino en mi hija. Y empiezan a trabajar mucho con tu mente. Empiezan cuando te sientes golpeado, vulnerado, te sientes que no tienes esa libertad. Y es una sensación demasiado oscura, demasiado dolorosa. Es tu mente diciéndote 1000 cosas a la vez y tú no sabes qué decir, qué decidir. Es una impotencia absoluta. Fue bastante fuerte, incluso por eso yo decidí salir de Colombia, porque yo dije, pues ya perdí todo, no tengo nada más que hacer. Al menos si llego a otro país tengo la tranquilidad de sentirme seguro, porque queda uno con un pánico y una sensación de persecución todo el tiempo.
Entonces es una experiencia bastante traumática. En mi caso fue un secuestro de un solo día. Yo me ponía a pensar, ¿cómo será un secuestro de estas personas que las meten en cautiverio 2, 3 semanas, meses? El tiempo ahí se hace eterno. ¿Por qué te secuestraron? En el 2017 empecé a hacer una maestría en FinTech y Economía Digital en la Universidad Three Points en Barcelona, España. En FinTech trabajamos todo este tema de criptomonedas, blockchain. Yo me enamoré mucho del tema blockchain, me llamaba mucho la atención, empecé a escuchar de Bitcoin en el 2016 y yo dije, wow, esto está interesante, siempre me ha gustado aprender cosas. Y empecé a aprender del tema y en Colombia en el 2017-2018 nadie prácticamente sabía de Bitcoin. Empezaba ya medio sonar en las noticias. Y como yo sabía del tema, me empezaron a invitar en universidades, en noticieros, en distintos lugares públicos a hablar sobre Bitcoin, que era eso que estaba tan de moda. Resulta que durante ese 2018 se disparó el precio del Bitcoin, hubo mucha bulla, muchas noticias, que la gente se está haciendo millonaria. Y yo estaba expuesto y la gente entonces pensó como, uy, este tipo habla de Bitcoin, debe ser, incluso decían que yo era el dueño de Bitcoin. Yo veía en redes sociales, él es el dueño de Bitcoin, porque en Colombia poquitos hablábamos del tema. Y estaba bastante expuesto. A la par, siempre fui una persona muy abierta, muy confiada en todo. Si alguien me escribía sin conocerme, sin conocerlo, Sebas, vi en redes sociales que sabes de Bitcoin, ¿será que me puedes explicar? Yo soy empresario, quiero invertir. Y yo le decía, vale, llega a mi casa. Entonces también no tenía medidas de precaución y de esa forma empezaron a hablarme y entraron en confianza y yo me aperturé y así sucedió. Llegaron por mí, eso fue a lo película. Rescate, 20 bitcoins de rescate que en ese entonces estaba más o menos en 5.000, 6.000 dólares cada uno. Y bueno, así fue como yo estuve como muy vulnerable y también no tomé esas medidas de precaución. Por eso te viniste a Miami. Sí, me secuestran. Yo venía de una racha bastante difícil. Yo empecé una racha muy fuerte del 2016. En el 2016 me divorcio de la mamá de mi hija de un día para otro. Eh, un día un cliente me preguntó, Sebas, ¿cómo va tu matrimonio? Y yo estoy felizmente casado. Al otro día me divorcié. ¿Cómo? Es- ¿Cómo pasa eso? eso me preguntaba yo, ¿cómo sucede esto? Yo me di cuenta después que una relación se construye bajo comunicación Okay. y hoy siempre comparto, siempre que una relación se termina, el responsable es el hombre. Porque el hombre es el que dirige, el que lidera y el que guía la relación y la familia. Yo me casé con la mamá de mi hija en la iglesia cristiana, éramos muy niños, incluso también nos casamos mucho por la presión de la iglesia porque ella quedó embarazada siendo novios. Entonces los pastores no se tienen que casar para que la niña nazca dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y yo había hablado con ella del matrimonio, pero para un futuro. Entonces yo le dije, bueno, casémonos ya. Estábamos muy peladitos, muy chiquitos. Yo tenía que 23 años, 24, ella 17, 18. Éramos muy niños. Entonces nos casamos por presión, pero yo estaba felizmente casado, yo estaba feliz. Siempre fui muy trabajador. En ese entonces tenía tiendas de ropa en Colombia, en centros comerciales. Y yo estaba enfocado en trabajar, en hacer dinero, en crecer, en tener fama, en ganar y ganar y ganar. Mi enfoque era hacer dinero. Entonces, de cierta forma, yo no le presté la atención, la importancia y la comunicación a la que era mi esposa en ese momento. Y bueno, tampoco me lo comunicó. Yo pensaba que todo estaba perfecto porque yo llegaba en la noche a hacer el amor con ella y a decirle que te amo. Y de vez en cuando viajábamos con nuestra bebé y íbamos a la iglesia juntos. Entonces yo dije, no, esto es un matrimonio, una familia perfecta. Y bueno, no fue así. De un día para otro ella decidió irse. Luego me enteré que tenía otra relación y para mí fue muy doloroso. A mí me dolió mucho porque se siente el macho alfa, el ego del macho se siente vulnerado y destruido. Y eso me llevó a una depresión profunda. Yo estuve todo un año en una depresión intensa. Yo no dormía, no comía. Eso me llevó a descuidar mis negocios. Tenía 7 tiendas de ropa en centros comerciales, no iba a trabajar. Y eso desencadenó
que precisamente en ese año 2016 en Colombia el impuesto del IVA lo subieron del 16 al 19%, muchos retails quebraron, muchas tiendas cerraron y obvio, yo no estaba pendiente de mi negocio y en el 2017 entré en bancarrota, me quebré, cerré todas mis tiendas, quedé endeudado con todos los bancos. Ahí en el 2017 empecé a emprender en el tema digital, especialmente en criptomonedas. Me empezó a ir muy bien. Luego de que me fue muy bien, hice unas sociedades interesantes con una gran amiga donde empezamos a crear un portafolio de inversiones. Me volví a levantar. Esta gran amiga de un día a otro se desaparece de la faz de la tierra. Me dejó lleno de deudas, de problemas. Igual yo seguía resiliente, construyendo mi marca personal, haciendo mis eventos, compartiendo lo que yo sabía hacer. Y llega el secuestro en diciembre del 2018. Y ahí yo digo, me vengo para Miami con mi hija. Sí. La veo la primera noche ahí acostada en un colchón, en una casa que la iglesia nos ayudó a conseguir para dormir esos primeros días. Y esa noche yo arrodillando le lloraba a Dios y le preguntaba por qué me pasaban tantas cosas. Y yo, Dios, es que llevo 3 años viviendo situaciones muy difíciles. ¿Por qué me pasa esto? Yo no me lo merezco. Yo sé que tú escoges a guerreros, pero ya escógete otro, ya no quiero ser más tu guerrero. Primero el divorcio, después la depresión, 2 quiebras, una estafa, un secuestro. Ya no más, ya no quiero vivir esto. Y fue el momento más oscuro donde pasé unos días de en modo víctima. Pero eso fue ese momento oscuro donde uno toca fondo y ahí fue donde yo más me impulsé. Y ese primer año aquí en Miami fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo estaba solo con mi hija, estaba mal emocionalmente, me sentía frustrado, fracasado. Empecé a buscar trabajo como valet parking, lavando carros. Entonces me pegó mucho en el ego porque yo desde muy peladito, desde muy niño he hecho dinero y yo a los 20 años ya vivía solo y tenía mi apartamento. Siempre fui en Medellín una persona reconocida en el mundo empresarial y llegar acá a comer mierda, a vivir cosas tan difíciles me dio muy duro. Pero yo en ese proceso fue donde aprendí mucho ese concepto de humildad. Y Dios me mostró, Sebas, ya, no más esa máscara, deja ya ese ego. No tienes que demostrar nada, no tienes que agradar a nadie. Conecta con lo que yo puse en tu corazón. Si yo te creé a mi imagen y semejanza, entonces actúa como tal. Tienes todos los dones, talentos y habilidades, pero hazlo desde el amor, desde el poder, desde la certeza. No tienes que demostrar nada a nadie. Constrúyelo desde el amor. Entonces fue un proceso fuerte, porque empecé a moverme por todas partes. A los 4 meses ya en Miami, yo dije, yo sé mucho de marketing, sé mucho de oratoria, de comunicación, voy a construir una agencia de marketing digital, ofrezco servicios a empresas y empecé a hacer eso y me empecé a hacer 3,000, 4,000 al mes, 5,000 máximo, entre 3 y 5,000, pero eso vale vivir en Miami. Y aparte de eso tenía que mandar dinero para pagar a la gente que le debía más de $200,000. Entonces fue un año muy difícil y aparte está con mi hija, entonces también es ese tiempo. ¿Por qué te quedaste tú con la niña y no tu esposa? Porque cuando, Ex esposa. así es, porque cuando yo me divorcio de la mamá, ella decide irse, como te contaba, yo no quiero más, me voy de esto, me cansé, y ella se va de la casa en la que vivíamos los tres. Y bueno, y yo le dije, bueno, tú te fuiste, ella preguntó, ¿y la niña qué? La niña está en su casa. Hablemos con un juez, ¿qué dice el juez? Y yo le postulé al juez que la niña estaba bien en su casa, que no le faltaba nada, que estaba en su hogar. Y así fue. El juez o el juez de familia dijo que la niña estaba mejor en ese momento quedarse conmigo porque la mamá ahorita estaba en un momento de inestabilidad. Y ya al tiempo, la mamá ya empezó a compartir. Entonces compartíamos tiempo, ella un tiempo con la niña, un tiempo conmigo. Y ya cuando vengo para Miami, yo le digo a la mamá, la niña me la va a llevar porque también siento que es más seguro por lo que pasó. Y decido venirme con mi hija para acá. ¿Cómo es ser papá y mamá? Hermoso. Para mí mi hija ha sido una gran maestra y ha sido retador en el contexto de que tienes que aprender a ser muy organizado en tu tiempo.
porque yo soy emprendedor, soy empresario, tengo miles de ideas. Estaba buscando salir de un momento oscuro, que quería hacer dinero y a la vez guiar y acompañar a mi hija. Y siento que muchas veces las personas se ponen ese como obstáculo. Es que yo no emprendo, yo no hago esto porque por mis hijos no me dan tiempo. Y yo soy el testimonio de que a mí mi hija antes me impulsó. Entonces unos ven pretextos, yo vi una oportunidad, yo la voy a romper porque la tengo a ella como mi motor. Y por eso tuviste a mi hija ayer en el evento. Mi hija Amalia desde que nació está conmigo en eventos, conferencias, talleres. Ella se está formando, ella ya tiene un contexto. Y bien portada fue lo que más me llamó la atención. Sí, Seria, juiciosa, ella en su silla, bien, en es el increíble. restaurante, o sea, se comporta muy bien. Sí, y es muy atenta, recibe, aprende, llega a la casa, papi, esto y esto y esto. Está en un contexto de negocios. Hace poco, hace 3 años más o menos, aquí en Miami pasamos por una calle y caminando, habían muchos spa de uñas, porque ella estaba buscando, papi, quiero hacerme las uñas. Y había muchos spa de uñas y me va diciendo, papi, ¿sabes qué? Yo aquí en esta zona no montaría un spa de uñas. Y yo, ¿y por qué? Porque yo siento que ya el mercado está saturado con tantos spa de uñas. Imagínate de 7 años y yo siento que los hijos siempre están en modo esponja. Muchas veces los papás somos un poco narcisistas con ellos y queremos imponerles muchas cosas, pero la mejor forma de guiar y educar a nuestros hijos es siempre desde el ejemplo. Yo me levanto a las 5 de la mañana a meditar todos los días y yo nunca le impongo a ella que medite. De repente mi hija me dice, papi, ¿me puedo despertar a meditar contigo? ¿Me despiertas? Y yo, vale. Ella me ve leyendo y yo no le impongo que lea. Ella, mi papi, yo quiero leer. Y listo, ¿qué quieres leer? Entonces siempre es, para mí la educación con mi hija es siempre desde la coherencia y el ejemplo. Yo no consumo alcohol y para mí es coherente que mi hija el día de mañana no consuma alcohol. Si lo hace será bajo sus decisiones. Pero yo no puedo decirle a mi hija cuando tenga 15, 16 que no consuma alcohol cuando me está viendo a mí tomar alcohol. Entonces, siempre todo lo que yo vivo bajo esos principios de coherencia. Y trato de que ella esté viéndolo todo desde mi accionar. Es la mejor forma de educar a un hijo, en el ejemplo. ¿Qué haces entonces cuando estás con la agencia? $3,000, $4,000, ¿cómo te empiezas a reinventar? Vale. Todo ese 2019, yo entré como en ese bucle de ganarme $3,000 a $5,000 al mes. De ahí no pasaba. Y yo me sentí frustrado, porque pasaban los meses y yo lo mismo y lo mismo. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Yo siempre estaba acostumbrado a crecer mis negocios, a crecer y ganar más. En noviembre del 2019 ya había pasado un año. Yo una noche me arrodillo y le digo a Dios, Dios, muéstrame algo diferente. Yo no quiero ganarme 5,000 y quedarme así. Yo quiero romperla, quiero hacer algo diferente. Y me llaman de Colombia y me dicen, Sebas, vente 2, 3 mesecitos para Colombia, vamos a lanzar un proyecto. Es una compañía de network marketing. Tú has sido un líder, has construido comunidades y nos gustaría que tú hagas parte del equipo de pioneros que van a abrir esta compañía en el mercado latino. Ya se abrió en Europa, en Asia. Y yo dije, bueno, yo le pedí a Dios un camino, me están llamando, Colombia, voy a arrancar. Entonces ahí me tocó tomar 2 decisiones muy radicales. Una, yo no iba a ir con mi hija porque yo me iba a enfocar. Yo dije, yo voy 2 meses y la voy a romper. Yo tenía eso totalmente seguro. Entonces hablé con la mamá de mi hija que estaba viviendo en México y yo le dije, voy a llevarte la niña, quédate con ella 2 meses, que voy para Colombia a trabajar full. Entonces ahí tomar la decisión de alejarme de mi hija por primera vez fue muy duro. Y segundo, saber que iba de nuevo a Colombia, pero yo tenía que volver no desde el miedo, sino desde la pasión y el propósito de que iba a salir de esa situación, de ese estado de falta de dinero, de ese conflicto con la economía. Y así fue, 2 decisiones radicales y dije, voy con toda. Empecé esta compañía, es una compañía que ya lleva en el mercado 8 años. Empecé diciembre del 2019. Al mes ya me estaba generando los mismos 5,000 que me estaba haciendo acá. Y estaba haciendo algo que me apasionaba. Yo conocí el network marketing desde hace décadas con Herbalife.
Y yo dije, algún día yo creo que voy a hacer network marketing. Sí. Algún día, porque ahí se aprende de liderazgo. Yo empecé a leer libros de desarrollo y crecimiento personal porque una vez hace como 20 años me invitaron a un evento de Herbalife. Entonces, a mí me gustaba el tema. Yo dije, algún día en mi vida sé que voy a hacer esto. Lo voy a poner en mi checklist. Y empecé esta compañía, el primer mes ya me estaba ganando $5,000. Al segundo mes ya me estaba ganando $10,000 mensuales. Empecé a construir, yo hacía 30 Zooms al día. Y yo hice un compromiso que lo llamo un compromiso de amor propio. Cuando pisé Colombia, yo dije, voy a enfocarme y a construir una visión de 365 días. Un año entero me voy a despertar a las 5 de la mañana y me voy a acostar a las 11 de la noche. Un año entero. Pero de 5 de la mañana hasta el mediodía va a ser tiempo de desarrollo personal. Es un tiempo 7 horas solo para mí. Entonces imagínate 7 horas por 365 días. Son 2.555 horas de solo transformación personal. O sea, yo ya sabía que en un año era inevitable que yo fuera a cambiar mi vida. Tenía 2.555 horas de vuelo en transformación. Y así fue. Podría ser sábado, domingo, festivo, me podrían invitar a una cena. A las 11 de la noche estaba dormido y a las 5 de la mañana me despertaba. 7 horas de transformación y desde el mediodía hasta las 11 de la noche, 30 Zooms diarios. Llamadas, prospección, cierre, seguimiento, ventas, liderazgo, duplicación de equipos. Empezó la pandemia, ya no podía ir por mi hija a los 2 meses y yo le había hecho una promesa, mi amor, yo vuelvo cuando me haga diamante, que me esté ganando $30,000 al mes. Esa fue la promesa. Y empezó la pandemia y me tocó quedarme 10 meses en Colombia, 10, 11 meses hasta octubre, noviembre, que podía salir. A los 5 meses ya me estaba ganando $30,000 y llegó, apenas abrieron el primer vuelo a México, salí por mi hija y yo le dije, mi amor, no cumplí la promesa. No soy diamante ganándome 30,000 al mes, soy diamante presidencial y me estoy ganando $70,000 mensuales. Ese primer año yo facturé, generé más de $200,000 en esta compañía, pagué todas mis deudas. El siguiente año, 2021, hice mi primer $1,000,000 en la industria. 2022 generé mi segundo $1,000,000 en la industria y ya empezó un proceso de viajar, de expandirme. Empecé a construir negocios tradicionales. En Miami tengo negocios tradicionales, en Colombia también. Y a mezclar mucho todo esto que había construido. Me apalanqué del network marketing y finalicé en esta empresa precisamente este año. Hace unos meses me retiré de la compañía porque ya hubo un llamado porque venía más o menos desde hace un año empecé a conectar mucho con Sebas. Mi equipo me decía, Sebas, tu marca personal, enfócate en tu marca personal, métele a tu marca personal. Yo tenía un equipo que estaba pagando una nómina de $5,000 al mes y no hacían nada. Y les pagaba mes a mes y no hacían nada. Ellos me decían, Sebas, ponnos a trabajar, metámosle a tu marca personal, a tus programas, a tus mentorías, a tus eventos. Y yo estaba full enfocado en mi network marketing. Entonces yo me di cuenta, algo sucedió, y es que uno de mis líderes en el equipo se fue. Y eso me bajó el cheque de un día para otro. Y yo ahí me confronté porque a mí me habían dado una promesa en el network marketing. Y es que tú construyes un residual y ya es para siempre. Y yo dije, perfecto, yo le meto 3, 4 años duro a esto y construí un residual. Yo llegué a un rango en la compañía donde estaba generando $140,000 mensuales. Y de repente bajarse a 60,000 y luego a 30,000 es un cambio muy abrupto. Entonces ahí empecé a cuestionarme y dije, la promesa del residual no es tan cierta. Y fui a preguntarle a las eminencias en la industria, de todas las compañías, Herbalife, Amway, Gano Excel, ven, a mí me dieron esta promesa, ¿tú qué opinas? Y me dijeron todo, Sebas, en el network marketing siempre tienes que estar construyendo, porque los seres humanos van y vuelven, tus líderes van y vuelven, siempre tienes que estar construyendo. Entonces ahí cuando yo encontré esa respuesta, yo dije, o sea, te tienes que quedar ahí siempre. Tienes que seguir construyendo. Si quieres tener un cheque, mantener tu cheque o subirlo, tienes que estar construyendo todo el tiempo. Y a mí me habían dicho, construyes y creas un residual y con tu residual viajas por todo el mundo. Y yo compré esa promesa y se me cumplió 2, 3 años. Al tercer año mi equipo se empezó a caer porque empezaron a irse personas.
Llegaran ofertas de otras empresas, conflictos de intereses, el ego del ser humano cuando hay dinero de por medio. Y no pasa nada, está bien, hace parte del proceso. Y ahí me di cuenta que empecé a ver mentores y referentes en la industria. T. Harv Eker, Diego Dreyfus, Tony Robbins, son personas que hicieron su primer $1.000.000 en el network marketing. Y yo dije, bueno, que me pase lo mismo que a ellos. Qué interesante, no sabía que Tony Robbins había hecho Sí, network marketing. sí, ¿Multinivel? sí. ¿Qué compañía? No recuerdo el nombre. Qué interesante. Sí. Robert Kiyosaki recomienda el network marketing también. Es muy claro que es la manera más rápida de volverte millonario. Yo me apalanqué. Yo en el network marketing gané $2.5 millones. ¿Cómo se sintió ser tu primer $1.000.000? ¿Cómo se siente? Uf, yo ya lo sentía desde antes de tenerlo. Desde que yo pisé Colombia ya sabía que iba a ser mi primer $1.000.000 ahí. Entonces yo ya lo sentía, ya lo había reafirmado en mi experiencia. Y me había grabado un principio que un mentor me enseñó y me dijo, Sebas, trabaja y vive. Él me dijo, Sebas, vive como si fueras millonario, como si tuvieras $1.000.000. Compórtate como si tuvieras $1.000.000. Y cuando logres tu primer $1.000.000, trabaja como si tuvieras $1 en tu banco. Entonces yo vivía y me comportaba y me sentía como si ya tuviera $1.000.000. Okay. Y cuando logré ese primer $1.000.000, dije, tengo $1. Y seguí metiéndole porque yo no estaba conforme con ese $1.000.000. Ahí fue donde me impulsé más y logré los $2.5 millones en el network marketing. Entonces, prácticamente ese sentir yo ya lo estaba experimentando desde que empecé esa visión. Esa visión 369, que fueron 369 días de enfoque. Despertarme a las 5 de la mañana, acostarme a las 11 de la noche. ¿Quién te dio ese enfoque? ¿Dónde lo tomaste? ¿Dónde lo leíste? ¿Cómo se te ocurrió? Eso fue una revelación. Para mí, Dios se convirtió en ese maestro. Y a través de Jesús, como te decía, la Biblia la leí 4 veces. Comprendí que la Biblia es un libro que habla de negocios, de abundancia y prosperidad. Es el principal tema, la gente no lo sabe. La Biblia toca la prosperidad y la abundancia 2.430 veces por encima del infierno, del pecado y otros temas. Es un libro de negocios. Y Jesús ha sido el líder más grande que ha tenido la historia. El mejor networker de la historia fue Jesús, que agarró 12 peludos y regó un mensaje que hasta hoy perdura. Entonces, yo dije, este tipo para mí es mi mentor y se convirtió en mi mentor number one. Así siempre digo, él es mi mentor number one. Y empecé a estudiar libros, programas, formaciones que tuvieran principios cristianos. Y los empecé a aplicar. Y ahí encontré que la visión 369, en realidad encontré un principio que decía, enfócate un año. Y yo dije, a mí me gusta mucho Nikola Tesla, él habla del 369, conecto con todo esto, la geometría sagrada, entonces voy a hacerlo 369 días. Y así fue, construí mi metodología y le puse, voy a tener la visión 369. Y durante esta visión voy a enfocarme principalmente en trabajar de adentro hacia afuera, transformarme por dentro. Por eso mucho trabajo interno. Y parte de ese trabajo interno está meditación, oración, escritura, transformar mi mentalidad, mejorar mis habilidades, aprender algo nuevo todos los días, estar en constante agradecimiento, agregar valor, compartir con las personas, cuidar mi alimentación, mi cuerpo, mi salud, no consumir licor, no consumir cosas que me hagan daño, no trasnochar. Entonces empecé como a unir todas las 6 áreas del ser y a buscar excelencia en cada una de ellas. Entonces yo ya sabía que el resultado iba a ser inevitable. ¿Por qué la gente no hace dinero, Sebas? Porque no han conectado con su propósito de vida. Porque su nivel de conciencia está conectado con la carencia, la necesidad y el sufrimiento. Nos han enseñado que el dinero es un lugar al cual ir. El dinero está fuera de nosotros. Entonces, las personas vienen a un nivel de conciencia de necesidad y deseo. Los últimos 3 años estudio mucho al Dr. David Hawkins, que es el mapa a niveles de conciencia. Y me encanta porque es la ciencia respaldando la espiritualidad. Y el doctor David Hawkins, a través de un test kinesiológico, puede medir el nivel de conciencia de un ser humano. Y el 85% de la población del mundo vive en sufrimiento porque se sienten separados de aquello que anhelan, porque están en deseo y en necesidad. Y la necesidad
es que tú no tienes. Y la vida, Dios o el universo solo te saben dar en abundancia. Entonces, si una persona tiene necesidad, la vida y el universo le va a dar abundancia de ese nivel de conciencia en el que está. Yo necesito dinero. Perfecto, la vida te va a dar más experiencias que reafirmen esa abundancia de necesidad. Es como el genio de la lámpara. La mujer que está desesperada por conseguir su príncipe azul. Es que yo necesito un príncipe azul. Le sale el genio de la lámpara y le dice, deseo concedido. Te voy a dar más necesidad de un príncipe azul. Entonces, siempre estamos experimentando abundancia. Pero la experiencia está reafirmando el nivel de conciencia de cada persona. Y entre más necesitas, menos tienes. Entre más persigues, menos conectas con eso porque te sientes separado. Estás identificándote con algo que está afuera. Piensas que está afuera, eso es lo que te dice tu ego. Entonces es como cuando entras a un mariposario y entras con ese deseo de agarrar mariposas. ¿Qué hacen las mariposas? Salen volando. Pero si tú reconoces que ya lo eres y lo tienes todo, no tienes que perseguir. Simplemente en un estado de certeza, de conexión con el propósito, actuando en amor, entras en calma y las mariposas se posarán sobre ti. Así mismo funciona el dinero. No quiere decir, porque soy muy pragmático, muy disciplinado, muy enfocado, muy extraordinario. Me gusta, siempre trabajo esta palabra, extraordinario. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que la mayoría de personas no hacen para tener los resultados que la mayoría no tiene. Pero todo lo que yo hago, mis rutinas, que ahorita estoy en una rutina de 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, mis rutinas siempre son en certeza, en reafirmando lo que ya soy. Yo no persigo nada. Ya rompí mi mapa de sueños, ya los objetivos son de mi empresa. Yo simplemente vivo en presencia, en entrega, en rendición, actuando con mi propósito de vida y poniendo amor en todo lo que haga. Y eso ya me da un nivel de certeza donde yo no persigo. O sea, es normal en mí. Es como la gente que va al gimnasio. Sí. La gente que va al gimnasio en enero, voy a ir al gimnasio para ser saludable. Voy a ir al gimnasio para tener mejor figura. Voy a ir al gimnasio para sentirme bien. Eso es desde la fuerza, desde el no lo tengo. Y cuando tú lo haces desde la certeza es como yo soy un ser saludable, como mi naturaleza es tener energía, es normal en mí ir al gimnasio. Este primero, sí. Cuando llueve, cuando hay una tormenta eléctrica, cuando está haciendo frío, qué pereza, no voy mañana, hoy no tengo ganas, hoy tengo gripa, el perro se ensució. Porque depende de lo externo, porque no lo es. Pero este segundo, como ya es saludable, como ya tiene energía, no depende de nada. Simplemente en cada presente reafirma lo que él ya reconoció dentro de sí. Ese es el poder y esta es la fuerza. La fuerza causa sufrimiento, el poder da certeza. ¿Cómo desarrollamos una mentalidad de querer más? Más allá de querer más, me gusta mucho conectar con el merecimiento y la abundancia. Y desarrollar esa mentalidad es entender el principio más poderoso que yo he podido leer en todos los libros que me he leído en la vida. Quien entiende este principio, lo entiende todo. Y más allá de querer más, va a manifestar más siempre. Y este principio aparece en un libro llamado Génesis, en el primer capítulo, en el versículo 27. Y dice, yo te he creado a mi imagen y semejanza. Ya, eso es todo. ¿Qué significa eso? Que si el creador de todo, porque esto lo dijo después de haber creado todo, si yo creé todo cuanto existe, y además yo te formé a ti, a Jorge, a Sebas, a cada una de las personas, a mi imagen y semejanza, significa que tú y yo tenemos los mismos dones, talentos y atributos que el creador del universo. Significa que tú y yo podemos construir y recrear en este plano físico absolutamente todo lo que nosotros queramos. Si tú reconoces ese principio, no tienes límites. Siempre vas a estar en expansión. Por eso, para mí, el propósito mayor de la existencia de un ser es reconocer su esencia. Y si tú escribes la palabra reconocer, es tan importante que se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Reconocer. Tu único camino es reconocer, segundo a segundo, que fuiste diseñado a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, ya lo eres y ya lo tienes todo. Tienes todas las capacidades de lograrlo todo. Entonces, ese nivel de creencia, ese nivel de certeza te lleva a ti a actuar en coherencia, a poner tus dones y talentos al servicio de la humanidad, a ir por más, a salir del estado de víctima, a salir de la queja, a salir de la mediocridad, a salir del sistema,
a buscar siempre expansión, buscar proximidad, elevar tu contexto. ¿Qué opinas de la acumulación del dinero? Buena pregunta. Hay una historia en la Biblia que se llama el rico insensato y acumulaba mucho dinero. Incluso tumbó un granero que tenía para construir otro granero más grande para meter más, acumular más, más y más. Y le dice un día a Dios en un sueño: bruto, ignorante, estás acumulando, acumulando y no sabes que mañana te vas a morir. Acumular dinero es un estado de carencia. Acumular dinero es vivir desde el miedo. Para mí, y yo incluso siempre comparto, yo no ahorro para la pensión. Es más, yo no tengo eso que algunos mentores de hace siglos te dicen: guarda el 10% para las vacas flacas. Eso para mí no existe, porque si tú le estás diciendo a Dios, a la vida y al universo, que tienes aquí una cuenta para las vacas flacas, el 10% para las vacas flacas, le estás diciendo: hey, estoy listo para que vengan las vacas flacas. Entonces, la acumulación de dinero para mí es vivir desde el miedo. Yo conecto con la prudencia y la sabiduría en la administración del dinero, que también es un principio de Jesús. Administrar los recursos es sabiduría. El dinero es energía. El dinero hay que ponerlo a funcionar, hay que ponerlo a rodar. Yo no tengo dinero guardado en cuentas quietos. La mejor forma de poner el dinero a multiplicarse es invertirlo. Invertirlo en ti, en educación. Yo por eso pago mentorías todo el tiempo y me formo, me aprendo, mentores. Invertir en mis negocios, mejorar en mi equipo, mejorar mis herramientas, invertir más en pauta, expandir mi mensaje. Yo tengo algo muy claro: yo ya no quiero ser millonario. Mi camino es ser multimillonario, pero no para decir que soy multimillonario o para tener más. No, porque yo sé que si el dinero es una herramienta y ya tengo claro mi propósito de vida, y si a mí me vale $50 tener una persona al frente que me escuche, pues con $100 millones le puedo hablar a 50 millones de personas y más. Entonces, el dinero es una herramienta para expandir mi mensaje. El dinero es una herramienta para yo potencializar mi propósito de vida. Cuando tú tienes claro tu propósito de vida y sabes que ese propósito de vida ya está claro, que eres coherente, que caminas todos los días en ese propósito, pues el dinero va a potencializar esa visión. Entonces yo no acumulo dinero por miedo. El dinero hay que ponerlo a rodar. Y me encanta bendecir y me encanta a mi familia. Yo ya pensioné a mis papás. A toda mi familia le envío dinero. Y tengo una fundación. Y con esta fundación ayudo a personas. Tengo un equipo de fútbol en un barrio estrato 1 en Medellín. Y el dinero hay que ponerlo a funcionar, a rodar, a bendecir, a bendecir. Entre más dinero yo pueda atraer, más dinero puedo entregar. Porque tengo un principio y es que yo no soy de los que cree que yo doy para recibir. Mi principio es: entre más doy, más tengo para dar. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser millonario y multimillonario? Ya no busco ser millonario, busco ser multimillonario. La diferencia entre ser millonario y multimillonario, en términos pragmáticos, es: millonario es el que ya ganó $1 millón. Multimillonario tiene multimillones. O sea, para mí, de $10 millones en adelante. Ese es mi enfoque. Quiero ser multimillonario es cuando tenga 10 millones en adelante. ¿Por qué querer más? Como te digo, si tengo los recursos, el dinero es recurso, es herramienta, y tengo claro mi propósito de vida, y sé que mi propósito de vida está transformando, impactando vidas, mostrándoles que existe un Dios vivo y real que nos creó a su imagen y semejanza para experimentar éxito, abundancia y prosperidad, pues yo agarro la herramienta que potencializa mi mensaje y lo masifica. Entonces, ¿por qué quiero? Que es que a mí no me gusta ni siquiera la palabra quiero. ¿Por qué merezco y por qué prefiero más dinero? Porque le puedo llegar a más personas con mi mensaje. ¿Qué hacen los millonarios que la gente pobre no hace, desde tu punto de vista? Conectan con su propósito, ponen amor en su labor, invierten mucho en su desarrollo personal, invierten cada vez más para expandir más su tope financiero y construyen un modelo de negocio que se automatiza para que ellos puedan tener más tiempo y escalar su negocio. De todo lo que has aprendido actualmente, ¿cuál es el hack número 1 que puedas compartirnos de decir:
me aventé 7 horas todas las mañanas de crecimiento y desarrollo personal. Me pasaste un principio por el que te basas el tema de la Biblia. Sí. Un hack que tú digas, esto me ha servido mucho a mí para hacer y tener los resultados que yo tengo actualmente. Buenísimo. El hack que yo puedo regalarle a las personas para que aceleren sus resultados lo llamo mis 5 principios y valores de vida. Y eso tiene que ver con la coherencia. Resulta que yo muchos años estaba estudiando esta palabra, coherencia. Pero coherencia para mí era muy subjetivo. Porque para ti puede ser coherente, para mí puede ser incoherente. Entonces, cuando yo ya tengo claro mi propósito, yo soy mentor, líder, voy a ganar dinero dando conferencias, talleres, formaciones, eventos como empresario, cualquiera que sea tu propósito, para llegar más rápido a tener resultados tienes que ser muy coherente la mayoría del tiempo. ¿Y cómo mides tu coherencia? Entonces yo dije, voy a construir una metodología que me permita identificar si soy coherente y lo llamo los 5 principios y valores de vida. Yo tengo 5 principios, que es que cada acto, cada experiencia, cada decisión que yo tome la paso por estos 5 principios. Y si me cumple 3 de los 5, estoy siendo coherente. Primero, que esté conectado a mi espiritualidad y mi desarrollo de la conciencia. Segundo, que me genere abundancia. Tercero, tercero, que esté alineado a mi salud y a mi cuerpo. Cuarto, que me genere diversión y alegría. Y quinto, que esté conforme a mi contexto de crecimiento. Muy bien, entonces siempre pongo el ejemplo. Si a mí me invitan a un concierto de Karol G, chévere. Primero, ¿me va alineado, me hace crecer espiritualmente? No. Segundo, ¿me da abundancia y dinero? No, al contrario, me toca pagar. Tercero, ¿cuida de mi cuerpo y mi salud? No. ¿Me da alegría? Sí. El contexto, de pronto, con quién vaya. Entonces, en este caso, 3 de los 5 me están diciendo que no está alineado con mi propósito de vida. Por lo tanto, si yo voy a ese concierto, estoy tomando una decisión incoherente. Ahora, Sebas, ¿se puede ser incoherente? Sí. Pero entre más decisiones incoherentes tengas, más lejano y más demorado vas a tener la experiencia de aquello que quieres ver en tu vida. Por eso yo siempre a mi comunidad le digo, trata de vivir al menos del 90% en adelante en coherencia. Sí. Y las pequeñas incoherencias, no entres en culpa. Toma conciencia, vívelas, experimentalas y dale para adelante. Pero la mayoría de los seres humanos se la pasan bailando el vals. Incoherente, coherente, incoherente, incoherente. Y no avanzan y se quedan ahí en un mismo sitio. Así que para mí ese es un hack impresionante, porque me ha ayudado mucho a materializar mis objetivos de una forma mucho más acelerada, vivir en coherencia. ¿Quién es Dios para ti, Sebas? Dios para mí es mi padre, mi amigo, mi mentor, mi sustento, mi roca, mi fortaleza. Dios para mí es mi eslogan de vida: con Dios todo, sin Él nada. Yo soy simplemente un mensajero, yo soy simplemente una persona que reconoció que fue creada como esa fuente y que Él habita en mí, por lo tanto es natural que yo exprese ese poder que Él tiene dentro de mí y que yo reafirmo en cada gesto, en cada palabra, en cada acción, en cada lugar donde yo esté, que Dios habita en mí. Entonces Dios para mí es mi fuente, es la razón por la cual yo vivo y por la cual me moriré. ¿Qué le dirías a la gente que le pide a Dios y que creen que no los escucha? Es que a mí Dios no me escucha. Yo les diría a las personas que le piden a Dios y que creen que no los escucha, que eso es una creencia y una mentira que les ha dicho su ego. Porque las personas todo el tiempo están pensando que Dios está allá lejos en el cielo, o que hay que ir a un templo a buscar a Dios. Y si nosotros somos una extensión de Dios, entonces ya Dios está dentro de nosotros. Lo que pasa es que hay tanto ruido externo, y cuando una persona piensa así, yo le digo, ¿sabes qué? Silénciate un momento. Hay mucho ruido en tu vida, mucho deseo, mucha necesidad, mucha ansiedad, muchos problemas, muchos conflictos. Apocalipsis 3:20 dice, hey, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que Dios todo el tiempo está ahí escuchándote. Lo que pasa es que como estás tan distraído con tanto ruido, no es Dios el que no escucha, eres tú que no estás escuchando que Dios quiere hablarte.
Entonces, cuando tú silencias tanto ruido externo, silencias tu ego que todo el tiempo te quiere sabotear y te quiere hacer sentir menos, y tú entras en ese estado de intimidad, en ese estado de rendición. Listo, Dios, ya, me rindo, no lucho más, me entrego a ti, ¿qué me quieres hablar? Es ahí donde le abres la puerta a tu corazón, que es lo que dice este versículo en esa analogía. Él entra y cena contigo. Porque el versículo dice que me entraré a cenar Él conmigo y yo contigo. Porque el acto más sublime espiritual con la experiencia física es sentarse a cenar, es darle alimento al templo. Entonces, cuando una persona suelta tanto ruido externo, es ahí donde se da cuenta que Dios no solo te está escuchando, te está buscando todo el tiempo, pero tú estás entretenido viendo afuera. ¿Qué es la fe para ti? La fe para mí es la definición que mi mentor number one me dio, y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de esto, me encanta más decirle a las personas que la fe y el miedo son lo mismo. ¿Qué es el miedo? Pensar que algo malo te va a pasar, pero no te va a pasar. ¿Y qué es la fe? Pensar que algo bueno te va a pasar, pero no te va a pasar. Al final el miedo y la fe son lo mismo, pero tú decides desde dónde lo quieres vivir, desde el miedo o desde la fe. Entonces esa certeza, esa convicción que sabes que ya está, cuando tú conectas de forma interna con ese propósito, con ese llamado que Dios ya puso en tu corazón. ¿Qué sigue para ti, Sebas? Para mí sigue un camino de reconocerme cada día más. Sigue una expansión que es inevitable, porque yo estoy entregado al proceso. Cada día pongo mis dones y talentos al servicio de la humanidad. Vivo en presencia, entrega y rendición. Todo lo hago con amor. Si yo veo que algo falta afuera, si algo me genera conflicto, es ahí donde más tengo que darle al mundo. Eso lo aprendí. Si algo te molesta afuera, si algo ves que falta afuera, es un llamado de Dios para que tú vayas y lo pongas afuera. Sigue para mí mostrarle al mundo cómo conectar con la abundancia, cómo experimentar ese Dios desde la relación y no desde la religión, como yo muchos años lo viví. No un Dios de miedo, no un Dios castigador, no un Dios que el día que te mueras va a abrir un libro a ver si te manda para el infierno, sino que es un Dios que está aquí en el presente dentro de ti y que quiere que tú experimentes éxito y abundancia en todas las áreas de tu vida. Eso sigue para Sebas. Es un camino de expansión constante, de rendición y de mostrarle al mundo mi proceso. Sebas, ¿a qué te refieres cuando dices en tus redes sociales que la gente está dormida y tiene que despertar? Cuando yo digo que la gente está dormida y tiene que despertar, es cuando entendemos que el 85% de la población está en sufrimiento. Y nuestra naturaleza no es de sufrimiento. Nuestra naturaleza es virtuosa. Por lo tanto, cuando tú estás dormido, cuando tú estás en ese sistema que te está diciendo todo el tiempo, tú no eres bueno para eso, es la vida que te tocó, cuando nuestros padres nos dicen, de eso tan bueno no dan tanto, y cuando la gente responde, no, ahí voy, la estoy luchando, esto está muy duro, son personas que su nivel de conciencia está en sufrimiento. Entonces, despertar es el camino de elevar el nivel de conciencia. Pasar del sufrimiento al amor, pasar de la fuerza al poder, pasar del ego a experimentar a un Dios aquí en el presente. Cuando las personas están dormidas, son los borreguitos que dependen del entorno. Dependen de las noticias, dependen del COVID, dependen del gobierno, dependen de Nicolás Maduro que se perpetúa en el poder, dependen de Petro que también es comunista, dependen de una y otra cosa que todo el tiempo están viendo afuera qué está ocurriendo para que sus vidas sigan en sufrimiento. Eso es estar dormido. Despertar es, elevo mi nivel de conciencia y reconozco que nada externo tiene la capacidad de modificar quién soy yo en esencia. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tu mundo exterior es una proyección de tu mundo interno. Si quieres ver algo diferente afuera, empieza por transformar tu mundo interno. ¿Qué significa una oveja negra que vive con significado y propósito, Sebas? A mí la oveja negra siempre me resonó y por eso así se llama mi comunidad, mi podcast y hace parte de mi marca. Y desde muy niño yo me sentía diferente.
Y había algo que mi mamá me decía, es que tú eres una oveja negra porque eres, todo lo refutas, todo lo cuestionas, desafías a la autoridad. Entonces a mí me mencionaron que ser oveja negra era algo malo, era un atributo con una connotación negativa. Pero yo en el fondo desde niño yo decía, pero ¿por qué? Yo no tengo que estar de acuerdo con algo que no vibra conmigo. Entonces, durante muchos años tuve ese conflicto, pero muy pronto descubrí que ser oveja negra era no pertenecer a ese mundo, no pertenecer a lo que me querían imponer. Como dice la Biblia, estás en este mundo pero no perteneces a él. Son muchos los llamados pero pocos los escogidos. ¿Y quién es el que escoge? Uno mismo se escoge. Que yo me escogí y yo me di cuenta que yo estaba en este mundo pero no pertenecía a este mundo porque yo no quería seguir un sistema que me quería imponer cosas que en el fondo yo no conectaba con esos ideales. Entonces la cultura, la religión, la política, mis papás querían estructurar en mí un sistema de creencias que me llevara a repetir esos patrones. Entonces la oveja negra es reconocer que tú naciste para cambiar la historia de tu familia, para romper esas maldiciones generacionales. Una oveja negra es esa que se dio cuenta que tiene la capacidad y la autoridad de construir un nuevo futuro para sí y para su generación. Y cuando una oveja negra reconoce ese poder, es ahí donde vive con propósito. ¿Qué cosas crees que nos decimos a nosotros mismos, Sebas, que nos limitan? Hay muchas cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos están limitando y eso parte de nuestro sistema de creencias. Se dice que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% son negativos, un diálogo interno destructivo. Entonces, como nuestro entorno nos ha dicho que no somos buenos en algo, entonces nos decimos, es que yo no puedo, yo no soy bueno en esto, yo nací en un barrio pobre, es la vida que me tocó, el dinero es el mayor de los, el amor al dinero es el mayor de los, el amor al dinero trae destrucción. Más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y así, todas esas creencias que el entorno nos instauró diciéndonos que somos limitados. Y nos han dicho que el dinero no lo podemos amar, que el dinero no está bien. Entonces, claro, de niño incluso, cuando uno llegaba de comprar la leche en la tienda, ¿y qué te decía la mamá inmediatamente? Lávese las manos que está cochino de dinero y iba a comer. Entonces, claro, empezaron a instaurar de tu subconsciente dinero, cochino, enferma. Entonces es normal que la gente no tenga dinero porque tu subconsciente y tu mente está protegiendo tu cuerpo. Ahora, cuando yo me doy cuenta que tengo un montón de patrones y creencias limitantes, es ahí donde empiezo a transformar ese diálogo interno. Entonces ya no le digo al dinero cochino, ya empiezo a pensar, a hablar y actuar con una forma diferente, con unas creencias diferentes. Y ya mis pensamientos y mi diálogo interno cambia. Entonces ya no digo, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Ahora yo digo, yo tengo la capacidad de desarrollar un raciocinio matemático. Ahora yo no digo, es que yo no soy bueno para hablar en público. Ahora digo, voy a desarrollar la capacidad de oratoria y mejoro la oratoria. Muchas personas no saben, no graban un video en redes sociales porque le tienen pánico a las redes sociales. Pero cuando tú conectas con esos principios de sanar tus creencias, agarras tu celular y simplemente actúas. Hay un primer video de alguien por ahí que dice, hola, este soy yo hablando por primera vez en cámara porque ya hablaba antes. Y no importa lo que salga, no importa lo que salga, pero es actuar. La mejor forma de cambiar una creencia es actuar. Sebas, ¿cómo hago para vencer el miedo a hablar en cámaras? Habla en cámaras. ¿Cómo haces tú para vencer el miedo al miedo a las alturas? Tírate de un avión. Es actuando, a pesar de. Entonces, cuando nosotros actuamos a pesar de, es ahí donde transformamos todo ese diálogo interno que en la mayoría de veces es tan destructivo. Y que nos destruye todo el tiempo. Así es. Sebas, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que trabajar solo era más difícil y empezaste a trabajar en equipo? En el momento más oscuro, cuando yo me quebré, cuando estaba lleno de deudas y volteé a mirar al lado y no tenía nadie. Solo tenía personas cobrándome, amenazándome, diciéndome mi plata. Ahí me di cuenta que esa soberbia, esa arrogancia, ese yo me las sé todas, nadie lo hace como yo, me estaba cobrando en creces en no construir un equipo desde el amor y el propósito. Yo hoy tengo un equipo increíble con quienes viajo, hago giras, eventos y
Y fue muy bonito porque yo entendí que uno atrae lo que uno es. Y yo le dije, Dios, me voy a convertir en esa persona a nivel laboral, a nivel de liderazgo, y voy a atraer al equipo perfecto, al Dream Team. Y empezaron a llegar solitos. Y fue muy bonito porque me escribían por Instagram. Sebas, yo te admiro, eres mi mentor, yo soy bueno para esto y me encantaría trabajar contigo. Ok, ven a ver qué haces, qué sabes hacer. Y así empezó a llegar uno por uno. Y yo hoy tengo un equipo espectacular. Un equipo que amo, admiro, los he hecho socios de mis empresas y me doy cuenta que trabajar con colaboración, mientras hay un propósito y todos estamos en el mismo nivel de conciencia, va a ser inevitable la expansión y los resultados extraordinarios. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3, Sebas? 1 más 1 igual a 3 significa que entre todos podemos expandirnos. Es poner tus dones y servicio a la humanidad entendiendo que tú no estás esperando algo a cambio, que la energía mía con la energía del otro genera expansión. La lógica y la mente nos ha llevado a, la lógica y el sistema nos ha llevado a decir, si yo doy para recibir. O el concepto latino de el vivo vive del bobo, o la malicia indígena, o menso, o manso pero no menso. Ese es un concepto totalmente limitado desde la carencia. Para mí 1 más 1 igual 3 es estar conectado con la abundancia, porque tú ya no ves competencia. Tú sabes y entiendes que como ya lo eres y lo tienes todo, es normal en ti compartirlo con otros. Y por eso me encanta porque lo dice la Biblia, un versículo de manifestación es donde 2 o más se reúnen en mi nombre, hay manifestación. O sea que ya 1 más 1 no es 2, es expansión. Y así lo veo yo. Sebas, me gusta siempre hacer esta analogía, esta pregunta a mis invitados. Si te ponen una cámara con traductor incluida y te dicen, el mundo te escucha, tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Vuelvo y lo digo. Dios te creó a su imagen y semejanza. Tu único camino de ahora en adelante es reconocer que tienes los mismos dones, talentos y habilidades de quien creó absolutamente todo. Así que suelta todo afán, suelta todo apego, suelta toda necesidad, reconoce tu poder, conecta con tu propósito de vida y que cada segundo de tu vida sea una reafirmación de amor, sabiendo que ya lo eres y lo tienes todo, y que el Padre está contigo y que será inevitable el resultado cuando tú conectas con esa verdad. De los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cuál te gusta más? En realidad me gusta, no tengo un preferido, porque todos hablan prácticamente de lo mismo, desde diferentes ojos. Pero más allá de los evangelios, tengo un libro que me encanta mucho y siempre le digo a las personas que seas, pero ¿cómo leo la Biblia? Si estás pasando por un conflicto, una situación difícil, vete a leer el libro de Job. El libro de Job te vas a conectar con una historia a lo película y te vas a dar cuenta que tu conflicto es nada comparado con lo que vivió Job. Y ahí yo saqué una frase que siempre le digo a las personas, entre más te quedes contemplando la derrota, más te vas a demorar en levantarte. Siempre el ego te dice que tú eres el más víctima de todos y siempre habrá alguien viviendo algo más difícil que tú. Entonces Job nos enseña resiliencia, rendición, confianza y transformación. Ahora, si no estás pasando por un conflicto, y eres empresario, emprendedor, quieres potencializar tus negocios a través de principios espirituales, vete para Proverbios, que ahí el rey más millonario de la historia, el más sabio de la historia, nos va a dar mucha sabiduría a través del libro de Proverbios, que fue Salomón. Sebas, agradezco mucho tu tiempo, tu sinergia, tu disposición de venir a compartir con un servidor y con la audiencia. Gracias a ti. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de lo que haces, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Cómo apareces? Sebas Klinkert, @Sebas Klinkert en todas partes. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, mi página web, Sebas Klinkert con K, así como en la gorra, Klinkert. Ahí estamos en todas partes, en expansión, con amor, siempre poniendo los dones y talentos al servicio de las personas. Súper bien, Sebas, pues muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdense que compartir es bueno, familia. Mándele este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por apoyar este movimiento y el crecimiento de este gran proyecto que, gracias a ustedes, sigue creciendo. Saludos.